Bienvenidos a la miniserie de estudios El Plan de la Redención. Un saludo cordial a todos los que nos ven a través de este medio. Queremos llegar a ustedes con el siguiente tema acerca de la tentación y victoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la primera parte. Cuando Jesús fue bautizado, después fue llevado al desierto por el Espíritu y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice el registro bíblico en Mateo 4:3, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando la Biblia dice, según Mateo, que vino a él el tentador, quiere decir de que fue un diablo personal quien vino a Jesús. No fue un conflicto mental como muchos han aseverado. No fue algo espiritual, algo emocional que pasó por la mente de Cristo. No, fue algo literal, algo palpable, algo que Jesús lo pudo notar, lo pudo ver. Fue una lucha personal la que Jesús atravesó en el desierto. Vamos a leer un comentario cuando en el deseado todas las gentes. ¿Qué dice? Satanás vio que debería vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Satanás no permitió ni por un minuto, ni por un segundo, encomendar esta causa a sus ángeles caídos, porque era muy especial, era un conflicto decisivo, si era ganador o era derrotado. Ahí se estaba pesando, como en una balanza, la suerte de la raza humana, si bien para ser salvos o ser condenados eternamente juntamente con Satanás. Por eso él mismo tenía que dirigir la guerra. Él no se presentó como Satanás, directamente diciendo a Jesús: yo soy Satanás y he venido a tentarte. No. Dice en Corintios que este Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchos comentadores dicen de que Satanás vino de una manera amigable, como un ángel comisionado por su Padre de Jesús a decirle que el sacrificio es suficiente, lo que él ha hecho, ya basta con el ayuno de 40 días. Se presentó como aquel ángel que fue allá a Abraham y detenió la mano para que no mate a Isaac y le dijo: es suficiente con la disposición que has tenido de querer ofrendar a tu hijo. Igual vino a Jesús y lo dice: Dios ya aceptó tu sacrificio, es suficiente, ahora puedes comer y di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero hay una frase que él utiliza al principio y dice: si eres hijo de Dios. En esta frase, queridos hermanos, estaba muy bien enmascarada la incredulidad. Dice el deseado de todas las gentes. Aunque se presentó como ángel de luz, delataba su carácter estas primeras palabras: si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiera hecho lo que Satanás sugeriría, habría aceptado la duda. ¿La duda de qué? ¿La desconfianza de qué? De que Él era el Hijo de Dios. 40 días atrás, el Padre mismo había declarado sobre Jesús que Él era su Hijo en quien tiene complacencia. Ahora viene Satanás a querer hacer desconfiar a Jesús de la afirmación que había dado su Padre 40 días antes. Queridos hermanos, el desafío que había presentado Satanás al Hijo de Dios implicaba muchos peligros. Uno de ellos estaba la incredulidad, de desconfiar de la palabra de Dios. Otro problema era de que él tenía que hacer un milagro para su beneficio. Pero él no vino a hacer su propio beneficio, él vino a ayudar a los que lo necesitaban, a servir a la humanidad
y a glorificar y a honrar el nombre de su Padre. En esta oportunidad no hubiera hecho ninguna de las dos cosas, no hubiera servido a ninguno y tampoco hubiera glorificado a su Padre, porque Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. Jesús también lo sabía, pero Satanás quería hacerlo dudar. La pregunta es, ¿por qué Satanás no dice a Jesús que convierta las piedras en pan, en alimento, para que consuma? Porque él había estado 40 días ayunando y estaba con un hambre intenso. Y también era necesario que él, a pesar del hambre que él sentía y el deseo de querer satisfacer su apetito, él tenía que controlar su apetito para no obedecer a la voz de Satanás. Dice así un comentario: Cristo estaba sufriendo la más aguda agonía del hambre, y esta tentación fue muy severa, pero él debía comenzar la obra de redención precisamente donde comenzó la ruina. Adán fracasó en el asunto del apetito, y Cristo debería triunfar sobre esto. ¿Cuál era el fundamento de la tentación? Sobreponerse al apetito. O sea, por más hambriento y deseoso de querer satisfacer su apetito estaba Jesús, no tenía que obedecer la voz de Satanás. Queridos hermanos, el asunto del apetito es muy complicado y delicado, pues muchas personas, por dejarse vencer por el apetito, han llegado a tener muchas enfermedades complicadas. Sabemos que hay alimentos que son muy dañinos para nuestro cuerpo y sin embargo nosotros nos aprovechamos de ellos. Complacemos nuestro apetito a nuestras anchas y cuando viene la enfermedad lo culpamos a Dios, pero si Él nos advirtió que eso estaba mal, de que eso me va a enfermar. Sin embargo, Jesús en el desierto se sobrepuso al apetito. Y a pesar que no había comido 40 días y 40 noches, Él dominó su apetito. Algo más que les quisiera mostrar es de que Satanás le dijo a Jesús que convierta las piedras en pan. En este punto, Satanás lo estaba diciendo: si eres hijo de Dios, demuéstrame con un milagro. Porque era un milagro convertir las piedras en pan. Pero Jesús no apoyó su evangelio, la verdad de Dios, en un milagro. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca Jesús apoyó o fundamentó la verdad que él predicaba con los milagros. Siempre su mejor arma fue la escritura. Dice el párrafo: Jesús hizo frente a Satanás con la palabra de la escritura. Escrito está, dijo. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero Jesús no obedeció a la voz de Satanás, no porque lo quería contradecir, sino que era en vano fundar su doctrina en base a los milagros. Es ahí donde surge el pensamiento y dice: si una doctrina no está en base a lo que está escrito en la Biblia, no es de Dios, aunque haga llover milagros todos los días. Pues, queridos hermanos, la verdadera doctrina no se funda en los milagros. La tentación de Jesús en esta oportunidad es un ejemplo también para nosotros. Muchos no lo hemos tomado en cuenta ese conflicto, pero Cristo nos ha enseñado que con un escrito está, podemos enfrentar las tentaciones más severas que el enemigo nos pueda tender en el camino que estamos llevando. Dice un pensamiento: nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrastrar los asaltos de Satanás. La seducción que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difícil de resistir. La misma magnitud de tentación que sintió nuestro Señor Jesucristo
es la misma magnitud a la cual nosotros también somos tentados. A nosotros nunca se nos va a decir que convirtamos algo en pan o en alguna otra cosa, porque no está dentro de nuestro poder, pero a nosotros se nos tenta de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. El nivel de magnitud de la tentación es la misma que atravesó nuestro Señor Jesucristo. Era fácil para Jesús convertir las piedras en pan, era muy sencillo. En un abrir y cerrar de ojos se hubieran convertido todas las piedras en pan. Así como a nosotros también nos es muy fácil hacer las cosas que Dios lo prohíbe. La misma magnitud de tentación es sobre nosotros. Pero queridos hermanos, Jesús ha vencido, Jesús ha triunfado, no se dejó seducir a dudar de la palabra de su Padre. Igual que a nosotros, Dios nos ha dado muchas promesas. Él nos dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice que nosotros somos hechos hijos de Dios. Somos considerados para Dios como sus hijos. Sin embargo, Satanás nos puede susurrar muchas veces al oído y decirnos que nosotros no valemos nada. No somos hijos de Dios. Que Dios no está con nosotros, Dios no nos está protegiendo. Pues esa misma tentación fue la que le dio al Hijo de Dios. Pero Jesús se mantuvo firme en lo que Él ha creído y en lo que Él vino a realizar. Nosotros tenemos una misión muy importante en este mundo. También debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído y estar convencidos de que Dios siempre nos acompaña y somos hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. No se pierdan el siguiente segmento con relación a la tentación y victoria de Jesús, la segunda parte. Bendiciones.